Seguimos en la tertulia de este jueves, 18 de junio de 2026. Estamos con Casilda Echevarría, Cecilia Aguiluz, Gabriel Mazarovich y Ana Laura Pérez. Otro tema de la agenda nacional. Culminó ayer en el Senado la aprobación parlamentaria de la Ley de Empleo Integral que había sido presentada por el Poder Ejecutivo. La Cámara Alta votó por unanimidad los cambios que se habían introducido en diputados, de modo que se cerró el proceso legislativo. Ahora solamente resta que la norma sea promulgada en torre ejecutiva. ¿Qué dice la ley? Bueno, establece subsidios para empresas que contraten a personas con mayores dificultades para acceder al mercado laboral. El INEFOP destinará una partida anual de hasta 407 millones de pesos a efectos de financiar la mayor parte de esos incentivos. Los beneficiarios incluyen a jóvenes, mayores de 45 años, mujeres jefas de hogares monoparentales y personas afrodescendientes, trans o con discapacidad. También comprende a personas privadas de libertad habilitadas para trabajar, a quienes cumplen medidas alternativas y a liberados hace menos de 3 años. Para los jóvenes de entre 15 y 24 años que lleven más de 3 meses desempleados, el subsidio podrá cubrir hasta una cuarta parte del salario si son varones y hasta un tercio si son mujeres. La Cámara incorporó además a madres, padres o tutores de menores de 15 años en situación de discapacidad. También se elevó a 20% el límite de contrataciones subsidiadas para las empresas con más de 99 trabajadores. La ley garantiza que las personas privadas de libertad contratadas cobren al menos el salario mínimo nacional y dispone controles del Ministerio de Trabajo sobre los salarios y la carga horaria. Este es un resumen muy apretado. Vamos a avanzar ahora con los integrantes de la mesa. Empiezo con Gabriel, que ha estado muy involucrado en este asunto desde el comienzo mismo, ¿no? Desde que empezó a avanzar en comisión. Gabriel estaba entusiasmado con el hecho de que acá había un consenso muy amplio, ¿no? A ver, entonces ahora... Yo creo que esta ley es importante y es relevante su aprobación por 2 razones, por su forma y por el tema que trata y el contenido. La forma es que hubo un trabajo enorme, que durante un año fue una recorridas del Ministerio de Trabajo y de todo el Estado, de todas las partes del Estado involucradas, en este caso sí funcionaron bien, por todo el país, recogiendo inquietudes de empresarios, intendentes, junta departamental, organizaciones sociales, cámaras empresariales, de todos lados, analizando la legislación vigente y analizando los problemas del empleo lugar por lugar. Luego de eso se hizo una síntesis y se hizo una propuesta que llevó a que en todo el proceso anterior estaba involucrado todo el mundo, por lo tanto tenían una visión muy clara del asunto. De hecho, a la presentación de la ley en marzo participaron las cámaras empresariales, el PICNT, todo el mundo, porque todo el mundo había trabajado, con la idea de sintetizar las herramientas legales anteriores, que básicamente son 3, la ley 19.133, la 19.689 y la 19.973, ley de empleo juvenil, ley de empleo para discapacidad, los problemas que había arreglado y sobre un diagnóstico muy claro. Tenemos problemas de empleo en particular en sectores muy, muy concretos de la sociedad que no se logran resolver. Los instrumentos legales que no habían logrado, el mercado no lo resuelve, el mercado tiende a agravar esa situación, o sea, el desempleo de las madres que son jefas de hogar es terrible, el desempleo de los jóvenes es terrible, después de que tenés 50, 45 años no conseguís trabajo jamás, en ningún lado. Las personas con discapacidad, tanto en el ámbito privado como público, no se lograba el impacto que se tenía que lograr, no se cumplía la cuota, no se cumplía nada. Y tiene que ver con ir eliminando cosas y absorbiendo cosas. Es muy importante el subsidio, además es un tema clave, el tema del empleo, no es un tema menor que se haya logrado un consenso político y social de este nivel en un tema central como el empleo. Y hay algunas medidas nada más, además de todas las que tú decías, obviamente las del subsidio son importantes. Pero por ejemplo, en el tema de discapacidad, estuve hace 2 fines de semana reunido con personas con discapacidad y la situación que tienen en el problema con el desempleo, y no es solo el tema de la cuota, hay algunos filtros que impiden que ellos mismos se presenten, por ejemplo, en el plano de los concursos públicos que tienen una cuota. En general, los concursos públicos, para poner un ejemplo pequeño, exigen bachillerato terminado.
Las personas con discapacidad en general tienen un promedio muy alto, de más del 60%, que lo único que lograron terminar es primaria. Por lo tanto, no se pueden presentar a ningún concurso aunque haya cuota. Y para poner un ejemplo en la cuestión. Después tenías el tema de la experiencia previa, en el caso de los jóvenes y en el caso de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad que triplican o cuadriplican el desempleo, no tienen manera de la experiencia previa, y había ese bucle insólito que hablaban de la vez anterior, de que le pedías una cosa que no le permitías tener. Entonces, esas cosas se van sacando. Y hubo debates interesantes, ¿no? Porque uno de los problemas era que con la ley de subsidios para el empleo anterior se había concentrado mucho en empresas grandes y en Montevideo. Por eso se había bajado a 15% la cantidad de subsidios que podían tener las empresas de más de 99. En la negociación y en la discusión parlamentaria ese 15 se subió al 20%. Otro cambio interesante fue que la edad de 50 que estaba previsto para los subsidios se bajó a 45, y ese otro que tú agregabas de las personas tutores o padres o familiares de menores con discapacidad también poder tener acceso, porque muchas veces la familia es el sostén y uno no contempla todas las cosas. Creo que es una muy buena ley, que tuvo una discusión parlamentaria muy buena y que tuvo una elaboración muy buena, y que ahora va a haber que pelear mucho para que se aplique, ¿no? A ver, pasando en limpio, lo que tú decís es que es una ley que, entre otras cosas, limpia, mejora instrumentos que ya existían. Seguramente, es una síntesis superadora de herramientas que ya existían, que venían de varios gobiernos de distinto color político, no es que fuera una... Y que se discutió su aplicación lugar por lugar. Por ejemplo, se encontró, nos decían a nosotros cuando le hicimos la entrevista, que había cámaras de comercio, cámaras empresariales del interior del país que ni siquiera sabían de la existencia de esos subsidios para hacer, y todos quedaban en la zona metropolitana. Entonces... Te hacía esa pregunta y te pedía esa precisión en cuanto al resumen general. Hay disposiciones nuevas. No, está bien, pero porque estoy seguro que muchos oyentes, cuando escuchan esta noticia, deben pensar... Pero ¿cuántas veces se han anunciado planes e instrumentos para fomentar el empleo? Y la verdad, no conozco que hayan sido efectivos, que hayan sido determinantes, ¿no? Tú decís que acá lo que hay, entre otras cosas, es la mejora de instrumentos que ya existían. El análisis de la experiencia, de las cuestiones que funcionaron bien, de las que no funcionaron, y tratar de superarlo eliminando filtros para específicos. Además no son generales, son específicos, son concretos, discutidos con esa gente para ver cómo lo superás y cómo lo ves. Y creo que la noción fundamental es que tenemos que insistir, porque el mercado solo liberado no resuelve esto. Están todos de acuerdo, además, no es que lo diga nadie. Casilda. Bueno, para mí esta es la típica ley de lo políticamente correcto. Primero, no estoy de acuerdo con los subsidios, pero ese es un tema general. Segundo, creo que es una ley inconstitucional. ¿Por qué? Porque el artículo 8 de la Constitución de la República dice que todos los ciudadanos tienen que ser, tienen iguales derechos, o no me acuerdo exacto, son todos iguales ante la ley, salvo talentos y virtudes. Por lo tanto, en todas las leyes anteriores que han generado este tipo de discriminación entre las personas, también prohibido por leyes nacionales, que no hay que discriminar a las personas ni por sexo, edad, orientación sexual, ni nada de eso, están los convenios internacionales aprobados por nuestras leyes. Entonces, lo único que sí creo es y ni siquiera en el tema de los cupos, sí entiendo que haya una promoción para la colaboración del trabajo con ciertas discapacidades. En primer lugar, no todas las discapacidades son iguales. O sea que el tema de los cupos tampoco funcionó, porque vos vas a una institución médica y no puedes pretender que una persona que no tenga los estudios, aunque sea de enfermería o de lo que fuera, sea capaz de llevar adelante un trabajo. Por el otro lado, hay trabajos de oficina o de lo que sea, que hay múltiples discapacidades que pueden ser absorbidas por ese tipo de trabajo. Entonces, si de mí dependiera,
yo hubiera hecho realmente un esfuerzo importante por el tema de la discapacidad en este país, que no tiene protección ninguna. No hay lugares ni siquiera donde tú puedas dejar las personas con discapacidad durante el día, por ejemplo, para ir a trabajar. Entonces, que tú le des un subsidio a un empleador para que tome a la mamá, no sirve de nada, porque ¿qué hace con ese chico? O con su lo que sea. Para mí el enfoque es malísimo de esta ley, amén de que no admito la discriminación, por ejemplo, por color de la tez. ¿Por qué un señor que tenga la tez oscura va a tener más derecho de acceder a un trabajo que una persona con tez blanca o amarilla? ¿Por qué? ¿O por qué una persona trans va a tener más derecho al acceso, que ya hay una ley anterior que les beneficia tanto en los cupos para acceder a los trabajos, como incluso los trans para ir al teatro y no sé qué otra cosa? No estoy de acuerdo con la discriminación con acciones positivas, salvo para la discapacidad, que creo que es nulo en este país. Bueno, la intervención de Casilda cambia la discusión, o mejor dicho, la pica, ¿no? Pone una visión completamente diferente arriba de la mesa, cuestionando incluso las leyes anteriores. Totalmente. De otros periodos. Totalmente. Todas. Bueno, seguimos. Pero incluso la constitucionalidad, No, que por eso, no es nada menor. cuestionando desde el punto de vista constitucional, Sí. a eso iba. Tengo, Ana Laura. Sí, yo tengo un par de cosas en ese sentido. En primer lugar, a mí me preocupan estas cosas, la medición de impacto, porque es verdad lo que dice Gabriel de que algunos ajustes se hicieron en función de problemas de implementación, no de diagnósticos a nivel del impacto. De hecho, algunos legisladores que la votaron dicen, bueno, vamos a ver el impacto que esto tiene. Les dicen, vamos a ver el impacto que esto tiene, pero en el Uruguay no se mide nada, nunca. O sea, entonces, no sabemos si esto efectivamente tiene un impacto. Primero, me parece que es verdad que unifica una serie de leyes. En los últimos 30 años, solamente para el empleo juvenil hubo 3 leyes y 4 o 5 programas distintos. Yo, la verdad, he buscado y no he encontrado mediciones de impacto de ninguna de esas cosas. Efectivamente, ¿qué hubiera pasado si eso no hubiera existido en los números de desempleo juvenil, que en Uruguay siguen siendo un problema grave? Cierro eso. Y respecto a lo que dice Casilda, yo tengo algunas precisiones. La discriminación positiva en general existe justamente porque ya, digamos, no es que una persona con la tez oscura tiene más chances de conseguir ese empleo, es que una persona con la tez blanca en general consigue ese empleo porque tiene la tez blanca. La discriminación positiva lo que hace es empatar la balanza y no adelantar a uno, es aceptar o acordar que existen razones por las cuales determinadas personas acceden al empleo en procesos de selección a raíz de que son discriminadas o que tienen menos ¿Conocés acceso. mediciones de eso? Sí, claro. ¿Sí? De esas hay, sí. ¿Tú crees que hay gente que realmente es discriminada por el color de su piel en Uruguay? En trabajos? Uruguay la población afro tiene una incidencia de la pobreza no el grupo muchísimo. afro, que la población afro. Sí, Igual la que ahora población afro. que hay un montón de inmigrantes que tienen la tez oscura, han conseguido todos trabajo. ¿De qué me hablan? La población afro en Uruguay es significativamente más pobre y peor educada que la población de tez blanca. No, estamos hablando de empleo. Bueno, sí, lo que pasa es que después cuando vas a buscar trabajo, tener menor grado de educación, eso está muy estudiado, implica conseguir menos trabajo y además conseguir trabajo peor no pago. creo que eso esté medido así. Y no lo creo. Y después, lo otro que a mí me interesa, y en particular en la población de discapacidad, puntualmente, me parece que es importante, sí, la acción de discriminación positiva, pero también hay que tener en cuenta, y las feministas en general es una cosa que la tenemos bastante incorporada, lo que se llama la interseccionalidad. Entonces, cuando gran parte de estos problemas tienen que ver con, cuando yo creo este tipo de discriminaciones positivas, en general accede las personas con discapacidades que tienen capital cultural. Entonces también es, en general, los de Montevideo más que los del interior, las personas que saben que esto existe y lo saben usar mucho más que los que no. Entonces también
quiero decir, para que esto tenga un impacto realmente significativo, hay que trabajar sobre también que el acceso sea lo más parejo dentro de los propios colectivos, ¿no? Entonces, las personas con discapacidad no son un bloque de cemento armado, por empezar, porque no tienen la misma discapacidad ni el mismo grado de profundidad en su discapacidad, pero además no nacen en las mismas casas, ni tienen el mismo acceso a la educación, ni al capital cultural, ni la plata para comprar determinados recursos que les permiten tener mayor grado de independencia, autonomía, de movilidad, etcétera. Entonces, es como que a veces tratamos estos colectivos como si fueran un bloque de cemento armado, ponemos esta ley así y decimos, ahora todos, como si fuera todo lo mismo, va a todo acceder. No, hay algunos que van a acceder muchísimo más que otros porque tienen las capacidades y el nivel de manejo de ciertas cosas para llegar. Entonces, si de verdad queremos que esto tenga un impacto cuantitativo y cualitativo, lo que hay que también es trabajar para... lo decía la senadora Bianchi, decía, también nos hacemos responsables de que esto, comunicarlo, que la gente sepa que esto existe. Bueno, sí, porque después votamos esto y queda ahí perdido, y si los dueños de las empresas no lo saben, imagínate las familias de personas que podrían eventualmente acceder a estos puestos de trabajo. La última intervención de esta primera ronda, vamos con Cecilia. Bueno, varias cosas. Primero, esta es una ley más de subsidio a las empresas. O sea, en realidad lo que se hace es eso, ¿no? Subsidiar a las empresas para que puedan contratar más gente. Por lo Gabriel tanto, dice que no. Pero sigamos, sigamos. Está bien, sí. No solo digo, eso. nada más. No solo, yo no dije solo. No, por eso. Dije, esta es una ley de subsidio para las empresas. Y ahí sigo mi razonamiento. Para mí, entonces, es un efecto parlamentario que va a tener un efecto en el Ejecutivo y que va a implementarse, porque no es verdad que queda pronta ahora cuando se la promulgue. No, hay que reglamentarla. Y se reglamente se le ponga guita a esto, ¿no? O sea, ahí recién vamos a empezar a ver funcionamiento. Pero para mí esto vuelve a abrir la discusión sobre lo que serían tres grandes cosas desde mi punto de vista. Por un lado, el gran problema de desempleo que hay en Uruguay. Por otro lado, el alto costo para emprender. Y por otro lado, el reconocimiento del fracaso de las medidas anteriores en este mismo tema, o sea, en subsidios empresariales para generar empleo. Porque si vos metés subsidios empresariales para generar empleo, pero las empresas no se enteran, el gurí que va a ir a pedir trabajo tampoco sabe, que puede decir, mire que yo puedo entrar por un sistema que le van a cobrar menos a usted va a tener determinado beneficio, y en definitiva los costos son tan altos que la gente decide no emprender, seguimos teniendo el mismo problema. O sea, vamos a estar trabajando un subsidio en un universo que no está creciendo, porque económicamente no se está creciendo en este país en el sentido de que las empresas emprendan aún más, y eso es un problema grave porque no podemos mejorar los resultados desde ese punto de vista. Cuando vamos concretamente, yo estuve mirando, y por eso digo el fracaso de los sistemas anteriores, y por eso creo que lo que sí tiene esta ley es que para mí tiene una estructuración interesante desde el punto de vista del articulado, porque mejora algunos problemas prácticos, y ahora cuando lo escuchaba Gabriel entendí, porque evidentemente tiene como un trayecto hecho desde afuera incluso del Parlamento, que lo mejora prácticamente porque baja algunas barreras que en soluciones de subsidios que existían en normas anteriores tenían barreras que no permitían que las cosas se cumplieran. Entonces, en la propia exposición de motivo de la ley, hay un dato que para mí no es menor. La ley de promoción de empleo, que es la que está vigente hasta ahora, en el 2022, no tomé el dato del 2021 porque era bajísimo, porque fue cuando entró en vigencia, pero en el 2022 no llegó a resolver 4.000 casos. O sea, solamente se adhirieron 4.000 casos cuando la ley era su segundo año y fue cuando empezó, digamos, a funcionar. Pero en el año 2025 igual tuvo el mismo número. En 2022 tuvo 3.900 y en 2025 3.700 personas que se adhirieron a los sistemas promocionales de la ley justamente de promoción de empleo. ¿Qué implica esto? Un fracaso en alguna parte. Seguramente tenga que ver con la instrumentación, y en ese sentido me parece que en esta norma que se pretende ahora llevar adelante y empezar a aplicar,
debería trabajarse desde cero ahora con los programas de conocimiento a esto. Y no solamente tienen que ver con el mundo empresarial, que es a quien va dirigida de última, porque es el empresario que dice, bueno, mirá, yo en vez de contratar a una persona voy a contratar dos porque este sistema me permite, porque me mejora el subsidio y me permite contratar a dos personas, sino también a la población que va dirigida. O sea, las personas mayores de 50 años que ahorita con desempleo deberían empezar hacia ellos, y por eso creo que está, me imagino yo, pensado en el aporte de INEFOP, ¿no? Que es un aporte económico que va dirigido hacia ahí. Claro. Yo creo que al revés tiene que ser de lo que se probó con otras leyes. En otras normas se probó que el empresariado, bueno, a través de las cámaras, bueno, pero no todos los empresarios son parte de una cámara, las pequeñas y medianas empresas a veces ni siquiera son socias de los centros comerciales que hay a nivel de departamentales. Entonces la desinformación no permite un desarrollo cuantitativo de este marco normativo. Por lo tanto, y resumiendo, me parece importante que exista la ley. Yo no le quito mérito para nada. Me parece fundamental que se trabaje en que la población objetivo a la que va esa ley la empiece a usar como una herramienta a su favor. Es la única manera, me parece a mí, de que exista un conocimiento mayor. Y delata esto 3 problemas. Bueno, el sistema anterior no anduvo, está difícil emprender, porque está todo muy caro. Acá es muy caro este país para emprender. Y, por otro lado, el gran problema de desempleo, que entre todo el tema de Uruguay Integra y todos estos nuevos mecanismos, que son miles de contratos van a haber ahora para un montón de gente, más los subsidios a las empresas, obviamente que el dato del año que viene va a ser que bajó el desempleo. No es real tampoco la baja, porque van a ser sistemas de 3 meses, 6 meses o 12 meses máximo, como es lo que establece esta ley. Pero ya que tú eres abogada, igual que Casilda, aprovecho para preguntarte, ¿la objeción que hacía Casilda desde el punto de vista constitucional no la compartís? No, yo no la comparto, pero por una definición también que es personal, y es que yo creo que sí deben existir los sistemas de discriminación positiva. Tengo algunas diferencias en cuanto a veces a cómo se aplican o de criterios más circunstanciales, pero en realidad yo creo que sí, que deben de existir, y creo que bueno, son parte de una realidad que durante mucho tiempo el derecho la obvió. Gabriel. Yo 2 o 3 cosas. Una, obviamente esta ley, como decíamos, tiene un componente de subsidio, claramente, al empleo y al trabajo, para tratar de atender la situación de empleo de los sectores más vulnerables que más problemas tienen con el empleo. O sea, hoy el desempleo juvenil es 3 veces el desempleo general. El desempleo de las mujeres jefas de hogar es más del doble que el desempleo general. Esos son datos objetivos de la realidad. Esta ley, y por lo tanto, y el desempleo de las personas con discapacidad es el triple que el desempleo general. Y tiene que ver con tomar medidas para seguir, ¿no? Y el problema de la gente en situación de calle y de los privados de libertad que salen, y el ciclo de reproducción de la violencia, tiene que ver con que el 80% de los que están en el CONCAR no terminaron ni primaria y no tienen trabajo cuando salen a trabajar a la calle. No tienen nada. Y no los toman, porque ahí hay discriminación negativa. No los toman en ningún lado. Entonces, lo deseable sería que no tuviéramos que tomar estas cosas y que la sociedad funcionara bárbaro y a todos nos juzgaran por nuestros talentos y nuestras virtudes. La realidad no es así. No. ¿Ah? Entonces, uno tiene que tomar las medidas que ayuden a los sectores más vulnerables en este caso. Lo que le decía, Ana Laura tiene razón en el sentido de la falta de medida del impacto. En este caso sí se midió el impacto de las cosas anteriores, está en la exposición de motivo, en todo lo demás. No va a resolver todo porque habría que tomar medidas más drásticas. Más que nada problemas de implementación. Yo cuando No, hablo de impacto, pero digo, también impacto efectivo. Por eso, pero por ejemplo, que hubo 4.000 personas que fueron que se acogieron, 4.000 casos de empleo. Pero que hubo 4.000 en otro caso, que hubo discusiones donde el problema que hay, por ejemplo, a mí me parece saludable, por ejemplo, que lo estemos discutiendo aquí. Porque esto ayuda. Claro. ¿Ah? Sí, ayuda a que se conozca. Porque si no, porque si no, como no es una agenda conflictiva, en general, todos asumimos que tenemos que hablar de los líos, aunque los líos sean sobre temas menores. Este es un tema clave, el tema del trabajo, un tema decisivo para la vida de la gente, para todos en articulación. Y por lo tanto,
hay un intento, va a haber que hacer un esfuerzo muy grande. Yo decía, no solo subsidio, porque, por ejemplo, hay cursos previstos para gente en particular, para poder, en el caso de la gente con discapacidad, es claro que no todas las discapacidades son iguales, claramente es así, no todos tienen el mismo... Y hay discapacidades que directamente no permiten trabajar, punto. Pero ahí está, pero no protegen a las madres y a los cuidadores, que si uno pudiera poner a la gente con discapacidad en algún lugar agradable, donde lo sostuvieran realmente, las madres podrían trabajar. No es con un subsidio. Tú con un subsidio no ganas nada. Esa observación creo que es muy interesante. Sí, está bien, debe por ser favor. tenida en cuenta. Acá se incorpora a pedido de los colectivos con discapacidad y de la oposición a las madres y los tutores a poder trabajar. Obviamente tú tienes que estar con... ¿Y qué haces con los gurises? Pero Casilda, te estoy diciendo que no, esta ley no resuelve todo. No, eso No, no, ni hablar. es la discusión del Sistema Nacional de Cuidado. Está todo bien, pero está previsto acá el tema de trabajar con... Pero además hay cursos de capacitación, además, para que esas personas puedan acceder a los saberes que les habiliten a poder concursar en el Estado. ¿Tá? El Estado tiene un cupo de 4%, no llega al 1%. ¿Tá? Y ya en el ámbito privado, imposible. Si no se pelean, no toman a nadie, ¿no? Yo pongo una experiencia, por ejemplo, que me surgió en el debate con experiencia a través de Brasil y de China. ¿Tá? Nosotros hablamos siempre del avance tecnológico y del avance de la inteligencia artificial como un problema que elimina empleos. ¿Tá? Pero si no se deja librado solo al mercado y hay políticas públicas, la tecnología, por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad, habilita que desarrollen empleos que sin la ayuda tecnológica eran imposibles. Por ejemplo, en la agricultura y en otros lugares más. Y hay experiencias en el mundo muy positivas al respecto. Eso exige políticas públicas, coordinación con el Estado, y esta ley coloca el empleo como problema central y una serie de medidas. Yo creo que, la verdad, hay un debate sobre la discriminación positiva y el alcance de la discriminación positiva. Casilda lo plantea, obviamente, estamos en contra, tenemos posiciones contrarias y diferentes sobre el asunto. Pero creo que en este caso, además, está tomada hacia personas y colectivos de personas que tienen problemas claros para acceder al empleo, mayores que la generalidad. O sea, tienen problemas muy graves. Los mayores de 50 años, las madres jefas de hogar, los Además, jóvenes. en muchos casos se explican por razones de tipo sistémico. O sea, el caso puntual de las mujeres, que es en general que yo he seguido más, se explica, por ejemplo, por cosas que digamos, esta ley puede ayudar, no va a solucionar el problema, porque las leyes no solucionan los problemas y porque además no alcanzan con esta ley. No, pero tú tenías los CAIF que sí solucionaban mucho los problemas, porque las madres podían dejar los chicos. No, pero no hablo de la discapacidad una cosa, en Casilda, ese que caso. tal vez no la tengas clara. Un CAIF no te toma un niño si la madre no tiene trabajo, ¿no? O sea, punto uno es... Años trabajando en los CAIF. No, años, si las mamás, desde el año 90 trabajando en los CAIF. Bueno, ¿Me vas a enseñar a mí? No, yo no te digo, te digo, si la mamá no tiene trabajo, un CAIF no te pone en la lista para entrar. El sistema de cómo funciona el proceso para entrar a un CAIF es, vos vas primero a... No sé qué CAIF conoces tú. La mayoría. La verdad. No. Conozco los sistemas de entrada, he ayudado gente a entrar y he visto cómo reciben esa respuesta. Sí, y las madres trabajan en los CAIF y se les da la posibilidad de atender. Bueno, las asociaciones civiles son las madres. Déjame explicarte algo porque yo estaba explicando algo. Esto es así. Para entrar a un CAIF hay una serie de razones por las cuales vos quedás primero en una lista, ¿no? Primera cosa, vas a estimulación temprana. Para ir a estimulación temprana hay que tener, primero, con quién dejar a los otros nenes. Segundo, poder ir. Si vos vas a estimulación temprana, después, quienes van a estimulación temprana son los primeros de la lista para entrar al CAIF. Si después de eso queda lugar, entonces se dan una serie de variables. Tener un hermano, por ejemplo, es una variable, etcétera. Ahí entran a jugar un montón de cosas. Es evidente que el trabajo. tema de los CAIF lo han distorsionado a los grados máximos. Yo te explico cómo funciona. De todos modos, tengo la impresión de que nos fuimos por una Vuelvo rama. al tema del que estaba hablando. Vuelvo al tema del que estaba hablando. Es una cuestión de tipo sistémico, porque las mujeres no entran al mercado laboral. Uno son los cuidados. Las mujeres buscan trabajos con mayores niveles de flexibilidad, porque no tienen la misma cantidad de horas, porque tienen que cuidar niños, son jefas de hogar y por ende no pueden abandonar esas casas con niños, no tienen muchas veces educación
terminada a niveles más avanzados porque tuvieron embarazos en la adolescencia y entonces no terminaron el sistema educativo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me parece bárbara la ley, pero para que eso efectivamente tenga un impacto significativo, no alcanza con que subsidiar a una empresa para que contrate a una mujer. También la empresa tiene que sentir, por ejemplo, que me falta todos los días porque tiene que cuidar los nenes, ¿no? Entonces, si le falta todos los días porque tiene que cuidar los nenes, entonces no va a contratar mujeres. Esas son las razones por las cuales muchas veces las mujeres no consiguen trabajo. Vamos redondeando. Dos cosas quiero decir bien cortas, que son, uno, para mejorar el empleo, el país tiene que crecer. Y si seguimos con los subsidios y el Estado metiéndose en todas las actividades que podrían ser privadas, así no vamos a salir nunca. Esto es una ley con propuesta por el Poder Ejecutivo justamente porque tiene un costo adicional. Vamos a ver si está incluido en la rendición de cuentas. Segundo, el tema de los subsidios. Que tú me digas que le dan exoneraciones, como en algún caso, podía estar de acuerdo, pero el subsidio, ¿cuánto le vas a pagar a este fulano que entra? No, el Estado me va a dar hasta tanto. No, pero yo lo que pasa es que con este nivel de educación y no sé qué, va a ser un lío tremendo. Desde la audiencia, leo este mensaje antes de pasar a Cecilia, ¿le encuentran una solución a la discusión sobre inconstitucionalidad que planteaba Casilda? Sí. Sergio dice, el artículo 8 de la Constitución señala, todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas, sino la de los talentos o las virtudes. Creo, señala Sergio, que esa evaluación o valoración de talentos y virtudes debe tener en cuenta las condiciones de partida, Claro. las posibilidades que tuvieron desde el nacimiento las personas. Creo que no debería considerarse contradictoria una política de discriminación positiva con lo que dispone nuestra Constitución. Bueno, es una opinión. Por Yo eso no la comparto. agrego este otro enfoque. Sí. ¿No? Y voy a Cecilia y cerramos, porque se nos fue la hora. Bien, yo finalmente lo que quería decir es que en realidad los beneficios, por lo menos por lo que yo leí, más allá de que falta la instrumentación, tienen que ver con los beneficios en cuanto a los aportes para los empresarios. O sea que tampoco es una cuestión de que el Estado le vaya a pagar el subsidio al individuo. Y si hay un proyecto de formación, es muy similar a lo que tenían las otras leyes anteriores que también subsidiaban las empresas. Por lo tanto, en ese sentido, creo que bajando algunos problemas, algunos los nombró Gabriel, y son realmente problemas de la práctica que uno lo ve entre las empresas que además no conocen el sistema. Y haciendo en la formación, yo les agregaría, y esto es de metiche que lo hago, pero me parece re importante, que a la gente que van a formar, que también nos formen, que comunicacionalmente puedan ir a las empresas a decir, mirá, si me contratás a mí tenés el beneficio. Eso me acuerdo que hace muchísimos años se usaba en un sistema del plan INJU, hace añares, del primer empleo juvenil. Sí, entonces lo primero que vos hacías era inducir a los chiquilines a que ellos supieran cuál era el beneficio si los contrataban a ellos. Entonces los propios gurises después terminaban a veces explicándoselo a los empresarios. Yo creo que tiene que haber como un cambio de tuerca así muy grande, porque si no podemos hacer una ley que sea preciosa, pero que no tenga resultados. Gabriel, veo que te quedaste con varios apuntes. ¿10 segundos? 10 segundos, yo destaco lo último. Más allá de la polémica que se genera, que además obviamente hay enfoques diferentes sobre el asunto, destaco que social y políticamente se pudo generar un consenso muy importante para mejorar herramientas anteriores que habían tenido resultados limitados, mejorarlas, y que ahora el gran desafío, en un tema importante además, no es que nos pusimos de acuerdo en ponerle el nombre a una escuela. Nos pusimos de acuerdo en un tema relevante para la sociedad, todos. El enorme, como decía Ana Laura, yo comparto, las leyes no transforman la realidad. Es su aplicación y cómo aprendemos de eso con H en la sociedad. Y ese va a ser el gran desafío. Lo tienen que hacer los trabajadores, lo tienen que hacer los empresarios. Y yo saludo que hayamos debatido ese tema acá para ayudar a que... Yo estoy seguro que hay mucha gente que está escuchando eso que no se enteró que esta semana se había votado un diputado y en el Seguro, la Senado esperanza es que en esta vez sí tenga efecto las cantidades de leyes que se hicieron antes para promoción del empleo. Si que esta han vez no se servido. da, habrá que otra, porque Sí, la sí, sociedad sí, sola sí. y el mercado solo ya Sí, está no. probado hace 600 años que no lo arregla. Sí. Vamos cerrando, ahora sí, vamos terminando.
Ana Laura Pérez Casilda Echevarría, Cecilia Guiluz, Gabriel Mazarovich, gracias a los 4. Gracias. Y hasta la próxima. Nos vemos. Chau, chau. Gracias, saludos. Ya seguimos. Vamos hasta el mediodía observando el Uruguay y el mundo en perspectiva. Vienen varios contenidos, pero en especial destaco Mirando a África ahora dentro de unos minutos nada más con Mercedes Ayagués. Vamos a conocer a nuestro rival del domingo. Vamos a enterarnos de qué es eso de Cabo Verde. Ese país tan chico de África, ese país archipiélago que se dio el lujo de empatarle a España y que ahora nos toca a nosotros.